El jueves que viene no sabemos el espacio que vamos a tener para la clase. Le tocaría a Carlos, porque a Carlos solamente faltan 2 clases para terminar digestivo. Y como ya después de endocrino, la parte de endocrino, después de esta clase vienen ya las glándulas por separado, y no quiero hacer esa introducción para que pueda Carlos terminar. ¿Okay? Bueno, aquí como estamos en los 2 grupos, les voy a los que no saben, no sé si los delegados ya pasan más información. Por defecto, ese era el examen, el patrón B. 26. Ese la sabe, muchos, porque fue la mente maestra en todo este proceso, que terminó con la anulación de esa. A lo que presentaron el patrón B, la pregunta 26, que era de la ritmo sinusal, con las características electrocardiográficas del ritmo sinusal, ¿okay? O sea, ahora nosotros tenemos que reevaluar esos exámenes para volverle a colocar la nota, porque sería en base a 39. El patrón. Solo el patrón verde. Solo el patrón. A mí me tocó la. Recapitulando un poquito, no sé, parece que el volumen sube y baja. Yo creo que ya Carlos está escuchando. Ah, eres tú. No te veo. Ok, para recapitular, ¿no?, de dónde quedamos, porque ya tenemos varios días sin dar clases de fisio. Nosotros hablábamos de la parte hipotálamo hipofisario, hablamos de todas las hormonas que se producían, las neurohormonas, hablamos de ese concepto, y cuáles eran esas neurohormonas sintetizadas en el hipotálamo. También hablamos de la hipófisis, adeno y neurohipófisis, las diferentes hormonas que allí se producían en la adenohipófisis, que eran 6 hormonas polipeptídicas todas, y luego en la neurohipófisis el almacén de esas neurohormonas secretadas en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Hablamos de la conexión, de cómo era la comunicación entre hipotálamo y adenohipófisis, ¿verdad? Que era vascular. Era a través de sustancias químicas, mientras que en la comunicación hipotálamo-neurohipófisis era nerviosa, a través de señales eléctricas, ¿okay? Corrientes o potenciales de acción que llegaban hasta la neurohipófisis. Que la neurohipófisis no sintetiza nada, ella simplemente es el almacén. Almacena, ¿quiénes son las hormonas que están allí almacenadas? Citocina y ADH. Vasopresina o hormona antidiurética y la oxitocina, esas 2 neurohormonas que se sintetizan en hipotálamo. ¿Okay? Bueno, y continuábamos hablando en esta última parte de la clase, y vamos a hablar específicamente de estas 2 neurohormonas. ¿Por qué les llamamos neurohormonas? Porque tienen función hormonal, ¿okay?, pero también se comportan como neurotransmisores, además de que son sintetizadas por una neurona. Vamos a comenzar con la hormona antidiurética. Ya habíamos hablado bastante de la hormona antidiurética, qué tipo de hormona es, cómo es el proceso de síntesis, cuáles son los factores de estimulación para su secreción, y cuáles eran los factores o elementos que podían inhibir la hormona antidiurética, ¿verdad? Que teníamos que en la hormona antidiurética podíamos encontrar 3 receptores. Déjame irme un poquito hasta allá. Aquí están las 2 neurohormonas, oxitocina y la hormona antidiurética o vasopresina. Las 2 son nonapéptidos, es decir, que tienen 9 aminoácidos en su constitución. Son sintetizadas en las neuronas magnocelulares principalmente de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Ellas luego que se sintetizan, esta es una neurona típica de esa conexión hipotálamo-neurohipófisis. El cuerpo o soma neuronal va a estar ubicado en esos núcleos hipotalámicos, y luego el axón se dirige hacia la neurohipófisis, quedando el terminal axónico en la neurohipófisis, donde aquí vamos a encontrar esas 2 neurohormonas almacenadas.
en el proceso de síntesis, por supuesto, cumple con todos los pasos de la síntesis proteica, porque es desde el punto de vista bioquímico se clasifican como neurohormonas polipeptídicas, ¿bien? Y luego que se sintetizan van a estar unidas como a una proteína que la transporta, que la acompaña, que son las neuroficinas, neuroficina 1 y 2, y la va a acompañar hasta sus almacenes en unos ensanchamientos de la parte final de la neurona, de las terminaciones, que se llaman cuerpos de Hering. En esos cuerpos de Hering allí van a tener como el almacén más específico de estas dos neurohormonas. Aquí vemos simplemente la comunicación neuronal entre hipotálamo y neurohipófisis. En los cuerpos de Hering tenemos que nosotros cuando hablamos de esto en renal mencionábamos que la hormona antidiurética o vasopresina tiene dos receptores, B1 y B2. Los B1 están a nivel principalmente en los vasos sanguíneos y va a contribuir con la vasoconstricción mediada por hormona antidiurética a través de los mecanismos de la fosfolipasa C, ¿ok? Mientras que los receptores B2 estaban ubicados principalmente a nivel renal, que era donde estaba allí mediando las acciones de reabsorción de agua y electrolitos a nivel tubular renal. Y el mediador, el segundo mensajero, es la adenilciclasa, es decir, a través del sistema de la adenilciclasa, ¿ok? Con producción de AMP cíclico. Pero también les mencioné que estos no eran los únicos, que hoy en día se habla de un tercer receptor para hormona antidiurética, los B3, y que los B3 estaban ubicados principalmente a nivel central, en el sistema nervioso central, sobre todo a nivel adenohipofisático. Aquí tenemos la lista de cuáles son los factores que le estimulan. Los dos primeros son los más importantes, por eso se los resalto. Aquí tenemos la hiperosmolaridad plasmática y la hipovolemia, o en algunos casos hipotensión arterial, angiotensina 2 de manera directa, el estrés, náuseas, la nicotina, algunos opiáceos, el dolor, e incluso también porque el dolor induce una situación de estrés, y el aumento de la temperatura corporal. Todos estos factores pueden estimular la secreción de la neurohipófisis de hormona antidiurética, y los inhibidores serían la hiposmolaridad como efecto contrario y la hipervolemia. El alcohol, el factor natriurético atrial, porque cuando él está elevado, por supuesto, indica la presencia de una hipervolemia. Agonistas adrenérgicos alfa y los glucocorticoides también se han mencionado como otros factores. Entonces vemos que dentro de la parte hemodinámica, ¿okay?, de los principales mecanismos de estimulación son la hiperosmolaridad, ¿okay? ¿Cuál es el valor normal de la osmolaridad plasmática? Osmolaridad plasmática, valor normal. Muy bien, 270 a 310 miliomoles por litro. Esa es la osmolaridad plasmática. Si tenemos aumento en la molaridad plasmática, hiperosmolaridad, se estimula la secreción de hormona antidiurética y también su síntesis, porque así como se está liberando, tenemos que sintetizar más a nivel hipotalámico. Y la hipovolemia, pérdida sanguínea, pérdida de líquidos, puede también generar su secreción. Además, por supuesto, de la estimulación por estos mismos dos estímulos, la estimulación del centro de la sed, lo cual va a activar el mecanismo de la sed. ¿Qué respuesta vamos a tener gracias a estos dos mecanismos estimulados, el de la sed y la producción de hormona antidiurética? Mayor reabsorción de agua a nivel tubular renal, ¿verdad? Y esto aumenta la volemia, y al aumentar también el aumento de la reabsorción de agua, mejoramos la hiperosmolaridad, bajamos esa osmolaridad, y hay vasoconstricción, y con eso aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque eleva la resistencia vascular periférica. Recordemos de cardíaco que la presión arterial depende de dos factores de manera directa: del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Ambos son directamente proporcionales. El gasto cardíaco es el componente volumétrico y la resistencia es el componente de presión, que es controlado si nosotros modificamos el diámetro de los vasos. ¿Ok? Pregunta de examen, fue pregunta de examen. Ok, entonces dijimos que el receptor vascular, principalmente ahí lo que vamos a encontrar son receptores de tipo V1,
que produce vasoconstricción, por supuesto, y lo hace a través de la activación de la fosfolipasa C, mientras que los renales, que son los receptores B2, lo hacen activando la dilactociclasa con aumento de AMP cíclico. Y esto es un resumen de la misma lámina anterior. Con los receptores B1 generamos vasoconstricción, aumenta la resistencia y esto aumenta la presión arterial, y con los B2 aumentamos la reabsorción de agua, aumenta la volemia, aumenta la presión arterial, pero también mejoramos la osmolaridad, ¿ok? Bajamos la osmolaridad. Porque recuerden que para tener todo esto necesitamos aumento de la osmolaridad plasmática. Ok, la hormona antidiurética o vasopresina, aquí vamos a encontrar los dos sitios de acción más importantes, que es a nivel vascular, mediado por receptores B1 con vasoconstricción como efecto final, y también a nivel renal, en los túbulos renales. Aquí en la parte del túbulo distal colector tenemos la presencia de esos receptores B2 para la reabsorción de agua. Sin embargo, también hay otros receptores, y no se queden simplemente con esto, porque la vasopresina puede tener acciones en otros órganos, en otros tejidos. A nivel vascular puede incrementar la agregación plaquetaria, ¿okay? A nivel de esa microcirculación que está a nivel glomerular, en la arteriola aferente produce vasodilatación, y en la arteriola eferente, mediado por B1, provoca vasoconstricción. Entonces, si yo dilato la aferente, es decir, la arteriola de entrada, y contraigo la arteriola de salida, ¿qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular? Se incrementa, porque incrementamos ese gradiente y aumentamos la presión hidrostática en los capilares glomerulares. Eso aumenta la tasa de filtración glomerular. Tenemos también que pueden haber receptores a nivel cardíaco, provocando disminución de la frecuencia cardíaca, y los receptores B3 están sobre todo a nivel central en la adenohipófisis, y estos están relacionados con un incremento o una estimulación en la secreción de ACTH, ¿okay? Que es una de estas 6 hormonas polipeptídicas de la adenohipófisis. ¿Y qué hace ACTH? ¿Cuál es su lugar de acción? La adenocorticotropa. El nombre lo dice, cortisol, exactamente. Actúa sobre la corteza suprarrenal para estimular la producción de cortisol principalmente. ¿Okay? Entonces aquí están el resumen de los 3 receptores, B1, B2, B3, en algunos libros, en algunas actualizaciones. El B1 también es llamado B1A y el B3 es el B1B. ¿Okay? Pero es el mismo receptor. Bueno, esta es el resumen de los efectos y el lugar de acción. ¿Okay? Y aquí es lo mismo, pero aquí les estoy incluyendo el receptor de oxitocina, que es la otra hormona que nosotros vamos a hablar hoy. La oxitocina está, por supuesto, sus receptores principalmente están a nivel de membrana, son receptores de membrana comprados a proteína G, y ellos están principalmente en 2 órganos, en útero y en glándulas mamarias. Esto hablando de la mujer, pero en el hombre también vamos a encontrar receptores para oxitocina ubicados a nivel de los conductos deferentes. Otra ubicación importante es a nivel del sistema nervioso central y en el endotelio vascular, y a nivel cardiovascular en general, en corazón y en endotelios. En el corazón produce liberación del péptido natriurético atrial, ¿okay? Y eso produce natriuresis y diuresis, y a nivel vascular puede provocar vasodilatación, pero es un efecto mínimo. ¿Okay? Lo que más importa es aquí la acción sobre el útero y en las glándulas mamarias en el caso de la mujer. Y a nivel del sistema nervioso central ya se ha hablado mucho últimamente de este efecto, porque se habla de la oxitocina como la hormona del amor. ¿Okay? Porque la oxitocina interviene en la respuesta social, en el apego, en la relación afectiva que hay entre la madre y el bebé, ¿okay? Sobre todo en ese momento del amamantamiento. Bien, aquí tenemos entonces la acción de la hormona antidiurética. Vemos que este es un vaso sanguíneo, esto sería un túbulo, una célula tubular del túbulo colector distal. Tenemos entonces la hormona antidiurética, son estos cuadritos rosados,
viaja o sale de la parte vascular y va a actuar sobre sus receptores de membrana. Recordemos que estos son receptores de tipo B2 que actúan a través de AMP cíclico. Se incrementa este AMP cíclico, es decir, por activación de una hidroxiclasa, actúa como segundo mensajero, y este AMP cíclico, ¿qué va a hacer? Va a tomar estas pequeñas vesículas que tienen unos canales en sus membranas, que son las acuaporinas, principalmente acuaporina 2, y hace que estas vesículas viajen hasta la membrana luminal de esas células tubulares para insertar estos canales que se ven así como dos rayitas. Son canales de agua, que son las acuaporinas, en la membrana de esas células tubulares, con la finalidad de hacer pasar el agua a través de ellas y poderse reabsorber el agua. ¿Okay? Recuerden que estas porciones tubulares son impermeables al agua y solamente reabsorben de manera facultativa si está presente la hormona antidiurética, ¿okay? En casos de hiperosmolaridad o hipovolemia. Okay. Bueno, entonces aquí tenemos nuevamente, para que no se les vaya a olvidar, hiperosmolaridad o hipovolemia, es decir, cualquiera de los dos. Tenemos entonces, ¿qué sucede en este caso? Lo primero que pasa es que la persona siente sed. Se activa el mecanismo del ácido como mecanismo directo de poder consumir o obtener mayor cantidad de agua por vía exógena. ¿Okay? Inmediatamente la persona tiene la necesidad de ingerir esta agua. ¿Okay? Por supuesto, esta señal de hiperosmolaridad está actuando a nivel del sistema nervioso central y allí a nivel hipotalámico está el centro de la sed que va a activar este proceso. Además de activar el mecanismo de la sed, comienza a aumentar la síntesis y secreción de la hormona antidiurética. Por el mecanismo que acabamos de mencionar, se aumenta la permeabilidad del túbulo colectoridistal al agua, se hace permeable por la inserción de las acuaporinas, se reabsorbe agua, aumenta la osmolaridad de la orina. ¿Por qué quiere decir que aumenta la osmolaridad de la orina? Que hay Más concentrada. Si la persona va a orinar menor cantidad y una orina mucho más concentrada. Se observa incluso a la vista mucho más amarilla y de un olor mucho más fuerte. Entonces tenemos aumento en la osmolaridad de la orina, pero en el plasma tenemos disminución de la osmolaridad. Es decir, no que está hiposmótico, sino que hay una normalización de esa primera señal que tuvo el sistema, que es la hiperosmolaridad plasmática, tiende a normalizarse, y la volemia también se puede incrementar. Además, por supuesto, no olvidar de su efecto vasoconstrictor, ¿okay? Por eso se llama también vasopresina. Si hay el caso contrario de hiposmolaridad, ¿okay? Que un paciente muy diluido, que ha tomado, ustedes acaban de tomar mucha agua, por ejemplo, o un paciente que está hospitalizado y le estamos colocando hidratación endovenosa y no hemos realizado un buen balance hídrico y nos estamos pasando de la raya. ¿Qué va a pasar? Vamos a encontrar este cuadro de hiposmolaridad o de hipervolemia o las dos situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Ya el paciente no va a tener sed, obviamente, porque eso es un mecanismo que se activa por la hiperosmolaridad. La secreción y síntesis de hormona antidiurética disminuye, ya no vamos a tener hormona antidiurética circulando. Los túbulos colectoridistal se hacen impermeables al agua, por lo tanto no hay reabsorción renal y esa orina, esa agua que no se está reabsorbiendo, vamos a eliminarla por vía urinaria, de tal manera que tenemos orinas abundantes e hiposmóticas, ¿okay? Con disminución de la osmolaridad. ¿Qué va a provocar esto? Si yo estoy perdiendo mucha agua por orina, aumenta la osmolaridad del plasma o se va orientándose hacia lo normal y baja la volemia. Y por supuesto, no hay la vasoconstricción generada por la hormona antidiurética, entonces se generan más procesos de vasodilatación. No es que la hormona antidiurética produce vasodilatación, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ya al no tener la hormona antidiurética, perdemos el efecto vasoconstrictor de la hormona antidiurética. Entonces, esto mismo se va a activar cuando nosotros consumimos alcohol. ¿Okay? Primero porque estamos ingiriendo mayor cantidad de líquido y además porque el mismo etanol suprime la secreción de la hormona antidiurética. Y comenzamos a orinar. Y con la orina no solamente estamos perdiendo agua, ¿verdad? Sino que estamos perdiendo muchos electrolitos. Y eso es sobre todo el sodio.
y esos electrolitos perdidos son los que nos van a provocar ese ratón que tenemos al día siguiente. ¿Okay? Entonces, hay que buscar la manera de reponerlos para no tener esa resaca, ese dolor de cabeza al día siguiente, que es por deshidratación, están deshidratados. ¿Ok? Y recordemos que la estimulación de la secreción del CTH por acción de los receptores B3 a nivel de la adenohipófisis, que incrementa CRH y por supuesto va a aumentar la producción de cortisol. En el hígado produce glucogenolisis y aumento de la glicemia, esto también mediado por el efecto del cortisol, que es una hormona hiperglicemiante. Y en el sistema nervioso central también hay receptores, principalmente se habla de esos mismos receptores B3, que están también en el sistema nervioso central, y está muy relacionado con la conducta social. De ese afecto, de sensación de amor, sobre todo de la madre y el hijo, memoria, y tiene cierta acción antipirética. ¿Saben qué es esto? Antipirético. ¿Qué es? Evita la fiebre. Para los que no saben. ¿Ah? Disminuye la fiebre, exactamente. Ok, vamos a hablar de los dos cuadros de patología de la hormona antidiurética. ¿Ok? Porque ella también puede entrar en cuadros patológicos de hipersecreción o de hiposecreción, o incluso nula secreción, que es bastante grave. La hipersecreción de hormona antidiurética, que ustedes imaginarán la producción excesiva de hormona antidiurética en algún momento. ¿Qué va a provocar esto? Que hay mucha retención de agua, ¿okay? A nivel renal. Comienza a haber retención de agua y esa agua entra al espacio intravascular, aumentando presiones hidrostáticas, también se reabsorbe sodio. Puede haber incluso edema en muchos tejidos, pero el que es más importante para la vida del individuo es el edema cerebral. Hay hiposmolaridad plasmática y la incapacidad para diluir la orina. ¿Okay? La persona tiene diuresis muy escasas y muy concentradas. Estos casos de hipersecreción se pueden presentar, por ejemplo, en una persona que haya tenido un traumatismo craneoencefálico. Los traumatismos craneoencefálicos producen un síndrome que se conoce como de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y hay como picos de secreción de hormona antidiurética en algunos momentos o elevación constante de esta hormona en sangre, y tenemos que buscar la manera de controlar el edema cerebral para bajar por el shock que se produce debido al traumatismo la producción de esta hormona. Y en el caso contrario, que es un poco más frecuente si se quiere, aunque todavía sigue siendo poco frecuente, que están los estados de hiposecreción de la hormona antidiurética. Esta hiposecreción se puede presentar a nivel central, es decir, que el mismo hipotálamo, esas neuronas hipotalámicas de los núcleos supraópticos y paraventriculares, produzcan poca cantidad de hormona antidiurética o nula producción. Entonces, cuando hay poca hormona antidiurética generada a nivel del sistema nervioso central, tenemos entonces el cuadro de diabetes insípida central. ¿Okay? Y luego tenemos el otro mecanismo de este tipo de diabetes insípida, es que a nivel renal no tenemos los receptores adecuados para esa hormona. Es decir, tenemos normales producción de hormona a nivel del sistema nervioso central, a nivel hipotalámico, pero los receptores, por ejemplo, no funcionan, o el efecto por receptor también tienen alteraciones. Entonces, ¿qué sucede? Que a pesar de que tenemos suficiente hormona antidiurética, los túbulos no responden a ella y no hay reabsorción de agua. ¿Qué va a pasar en los dos casos? Por supuesto, el paciente comienza a orinar de manera abundante, por eso se le llama diuresis, una diuresis muy acuosa, orinas abundantes, orinas hiposmóticas muy diluidas, y el riñón no es capaz de concentrarla porque allí no va a haber acción de la hormona antidiurética. Por supuesto, el paciente puede llegar a deshidratarse y tiene también polidipsia. Como tiene polidipsia y tiene poliuria, se le llama diabetes, pero es una diabetes insípida. ¿Por qué? Porque esas orinas en realidad no es la glucosa la que me está provocando esa poliuria en el paciente, sino es la alteración en la función de la hormona antidiurética. Ok, pasamos a la segunda, que es la oxitocina.
Les coloco aquí a una mujer embarazada porque el efecto de la oxitocina más reconocido, más importante, es en el embarazo, sobre todo durante el parto, ¿ok? Y luego durante la lactancia. Esos son los dos sitios de acción más importantes de la oxitocina, la glándula mamaria y el útero. En la glándula mamaria y en el útero va a actuar sobre células musculares lisas, principalmente. Y allí lo que va a provocar es contracción de esas células musculares lisas. Bien. La oxitocina, bueno, ya esto lo hemos mencionado, se sintetiza en el núcleo paraventricular del hipotálamo, se transporta con la neurofisina 1 y se almacena en los cuerpos de Hering a nivel de la neurohipófisis. Aquí vemos las curvas, yo aquí estoy tapando, ¿verdad? Sí. Vamos a poner mejor aquí. Ok, tenemos aquí las diferentes hormonas desde el inicio hasta el final del embarazo, ¿ok? Incluso en esta parte ya corresponde al parto. Vemos que al principio del embarazo, el que va a mantener ese embarazo viable, el que va a sostener el embarazo desde el punto de vista hormonal, es la placenta, la cual va a comenzar a producir la hormona de la gonadotrofina coriónica. Luego, cuando ya tenemos en las primeras semanas, miren que está hasta casi las 16 semanas, comienzan entonces la producción de progesterona y de estrógeno durante el resto del embarazo, incrementándose de manera progresiva. Aquí la más importante es la progesterona para mantener ese embarazo viable hasta el final. Vean que la línea esta roja corresponde a la oxitocina. La oxitocina desde el comienzo comienza a elevarse progresivamente, poco a poco, pero tiene su pico de mayor producción en la semana 40, le colocan ahí la semana 40, pero es alrededor de la fecha probable de parto, ¿okay? Que puede ir desde las 38 semanas hasta las 40 semanas. Ese es cortisol, disculpen, la oxitocina. Pero la oxitocina no quiere decir que solamente se produce aquí, ella comienza a elevarse progresivamente, hasta que tengamos una máxima producción en ese momento alrededor de los días del parto. ¿Por qué se incrementa progresivamente? Porque su lugar de acción es el útero en este momento del embarazo. Lo principal es el útero y secundariamente la glándula mamaria. Pero estos son los mismos niveles de estrógeno que van incrementándose a lo largo del embarazo, lo que va a incrementar el número de receptores para oxitocina a nivel uterino. ¿Okay? Estos estrógenos, por supuesto, al final del embarazo es donde hay mayor cantidad de estrógenos, por lo tanto, al final del embarazo tenemos mayor número de receptores para oxitocina a nivel uterino y que son importantes para ese momento del parto. ¿Okay? El cortisol también, vean que es mucho más importante, siendo la hormona del estrés, la que nos va a dar la energía suficiente, sobre todo a través del metabolismo de los carbohidratos. Es muy importante en ese proceso también del trabajo de parto. ¿Okay? Entonces vemos aquí cómo la oxitocina, en realidad la oxitocina trabaja a través de arcos reflejos, por reflejos neuroendocrinos. Aquí tenemos entonces que existen entonces reflejos neuroendocrinos en la glándula mamaria, reflejos neuroendocrinos en el útero grávido, que es el útero alrededor de la fecha del parto, pero también puede actuar en el útero no grávido, en la mujer que no está embarazada. También actúa en el hombre, ¿okay? En los conductos diferentes, como les dije, ahí también hay receptores para oxitocina y en el sistema nervioso central. Tenemos entonces, lo primero que vamos a mencionar es aquí el reflejo neuroendocrino de la glándula mamaria. ¿Qué va a hacer la oxitocina allí? Lo que va a favorecer es la eyección láctea. ¿Okay? Lo que no sé si ustedes lo han escuchado, es que es el llamado reflejo de la bajada de la leche o el reflejo de la eyección láctea. Luego tenemos acá en el útero, pero en el útero grávido, el útero embarazado al momento del parto, también es un reflejo neuroendocrino
que se da por el paso de la cabeza del bebé a través del canal de parto, es decir, el cuello uterino y la vagina, que la va distendiendo a medida que va pasando esa cabecita por allí. Eso estimula un reflejo que se llama reflejo de Ferguson. Ese reflejo de Ferguson me va a permitir contraer esta musculatura uterina. ¿Para qué? Para generar mayor descenso del bebé durante el trabajo de parto y así finalmente la salida. ¿Okay? El reflejo de Ferguson es uno de los ejemplos también de feedback o retroalimentación positiva. Es un reflejo que se va a incrementar, se va a estimular cada vez que el feto va bajando, que el bebé va bajando por el canal de parto, a través de retroalimentación positiva. Pero en la mujer también, en la mujer no embarazada, también es importante porque durante el acto sexual también hay estimulación mecánica. En los dos reflejos, el de la bajada de la leche o la deyección láctea y el reflejo de Ferguson que se da durante el trabajo de parto, siempre va a haber un estímulo sensorial, un estímulo sensitivo. En el caso de la bajada de la leche sería la succión del pezón por parte del bebé. E incluso hablan de que la madre escucha al bebé, lo escucha llorar, lo huele, todo eso todas esas estimulaciones sensoriales me pueden estimular la producción de oxitocina, la liberación de oxitocina y la acción de esa misma hormona en la glándula mamaria. Y el reflejo de Ferguson, el estímulo es mecánico. En este caso es la presencia de la cabeza del feto a través del canal de parto, es decir, el cuello uterino, que está cerrado en el momento del inicio del trabajo de parto, se va dilatando a medida que la cabeza va descendiendo, incluso también las paredes de la vagina. Esta distensión del cuello y de la pared de la vagina es captada por mecanorreceptores, porque es un estímulo mecánico, por mecanorreceptores, y ese estímulo, gracias a vías aferentes, llegan al sistema nervioso central para liberar oxitocina. Ya el reflejo lo vamos a ver con más detalle más adelante. Otras acciones a nivel gonadal, en el hombre, al liberarse oxitocina, sobre todo durante el coito, también estimula la contracción de los conductos deferentes para el proceso de la eyaculación, favorece la eyaculación. ¿Okay? Y bueno, en el nivel ovárico, fuera del embarazo, tiene poca acción, pero también puede contraer la musculatura tubaria. La oxitocina, como les dije, es la hormona del amor, por eso tiene muchas acciones en el sistema nervioso central. Además de esas funciones que intervienen en la conducta social de la madre, también estimula la secreción de ACTH y puede también favorecer la secreción de prolactina. Siempre prolactina y oxitocina ya son como hermanitas morochas. Y aunque tengan acciones diferentes, tienen una acción común, que es favorecer la lactancia materna. Ok, bien, aquí tenemos los dos reflejos principales, el reflejo de Ferguson y el reflejo de la bajada de la leche. Tenemos que el estímulo del reflejo de Ferguson es mecánico, por mecanorreceptores, gracias a la dilatación del cuello uterino. Ese estímulo sensorial detectado por mecanorreceptores es enviado por vía aferente, ¿okay?, por los espinotalámicos hasta el hipotálamo. ¿Okay? Y en el hipotálamo se libera acetilcolina. Esas neuronas magnocelulares del hipotálamo, de los núcleos supraópticos y paraventricular, tienen receptores para acetilcolina. Y gracias a esa acetilcolina, que tiene un efecto excitatorio, se estimulan esas neuronas de los núcleos supraópticos y paraventriculares. ¿Para qué? Para liberar la oxitocina hacia la circulación. Lo liberan desde la neurohipófisis. ¿Okay? Aquí tenemos entonces algunos factores que me pueden favorecer esa liberación. Agonistas colinérgicos, por supuesto, porque la acetilcolina es como el neurotransmisor que conecta la vía aferente del espinotalámico con las neuronas hipotalámicas para estimular la secreción de hormonas de oxitocina. Y los estrógenos, sobre todo el estradiol, también favorece la liberación de hormona de oxitocina.
La progesterona en altas concentraciones puede inhibir la producción de oxitocina y en bajas concentraciones, que así la tenemos después del parto, porque inmediatamente después del parto caen los niveles de progesterona, se estimula la secreción de oxitocina. ¿Okay? Otros factores que las pueden inhibir, el alcohol, por eso que las madres, además de por una cuestión de ética, no deberían ingerir alcohol mientras están lactando, que muchas incluso he visto que toman cerveza para producir más leche por la levadura, tomen malta, es lo mismo, pero no tiene alcohol, porque el alcohol puede inhibir la secreción de oxitocina. Los opioides, es decir, algunas de estas sustancias que tienen efecto analgésico profundo también lo pueden inhibir, y la hemorragia intensa por hipoperfusión a nivel central. El estrés es muy importante. Las mujeres que están lactando deben hacerlo en unas condiciones de bajo estrés, porque el estrés también, vamos a ver cómo interviene o interfiere con este proceso de secreción. Otros factores que nos pueden estimular, el orgasmo y la actividad sexual. Muchas veces, cuando yo estudiaba, estaba yo viendo ginecología y obstetricia, yo veía que los residentes, con frecuencia en la consulta prenatal, ya las mujeres que estaban a punto de la fecha de parto, les decían que tuviesen actividad sexual. ¿Okay? Y mira, la mayoría de ellas les daban ese consejo y a la semana siguiente estaban en trabajo de parto. Porque en el semen también se producen prostaglandinas que pueden provocar contracciones uterinas. Entonces, si quieren iniciar un trabajo de parto lo más natural posible, podemos hacer también ese mismo consejo a la paciente. Buen humor, la risa, actitud positiva, todo esto porque disminuye también los estresores exógenos. Eso todo es el reflejo de Ferguson. Pero también a nivel de la glándula mamaria tenemos el otro bucle o de reflejo de la lactancia, que es la inyección o de la bajada de la leche. Este no es el reflejo de Ferguson. Ferguson solamente es para el trabajo de parto. Aquí es el reflejo de la bajada de la leche. El estímulo es la succión del pezón o la estimulación táctil del pezón. También puede estimular allí receptores de tacto para generar la misma vía aferente por el mismo espinotalámico y va a generar el mismo proceso. Este eje espinotalámico, esa vía aferente, al llegar al hipotálamo libera acetilcolina, y la acetilcolina en las neuronas magnocelulares de los núcleos supraópticos y paraventricular se estimulan para liberar oxitocina a la circulación. ¿Bien? Okay. Entonces, en el útero tenemos entonces la acción que es importante durante el trabajo de parto. Vemos como la cabeza fetal, cuando vean obstetricia van a ver que la presencia de la cabeza fetal aquí es lo que se conoce como la presentación del feto, la presentación de cabeza. Entonces la cabeza es la que va dilatando el cuello y la pared vaginal, y eso es lo que va a iniciar todo el mecanismo reflejo. ¿Okay? Y en el útero no grávido también se estimulan las contracciones de todo el músculo uterino y de la pared vaginal durante el acto sexual. Una pregunta, ¿hay oxitocina sintética? ¿Ustedes conocen de que se utiliza este producto o esta hormona sintética para estimular, por ejemplo, un trabajo de parto? Para los animales. La sopresina sí, pero ¿Con los animales? Para los animales hay oxitocina. Sí. ¿No han escuchado nada de eso? Sí hay. Bueno, él trabaja con animales y dice que... Claro que sí, sí la hay, hace muchos años. Y con eso se le llama comercialmente el sintocinón. El sintocinón es oxitocina sintética, que se le coloca en una solución a la paciente y si le queremos inducir el inicio del trabajo de parto. Y va a tener el mismo efecto, ¿ok? Va a actuar sobre el útero, se une a receptores a nivel uterino y genera las contracciones. Incluso, no solamente en el trabajo de parto, sino por ejemplo, una mujer
que acaba de dar a luz, que acaba de parir, pero tiene un útero que está flácido, sin tono muscular, Eso, porque es una ahí. multípara, por ejemplo, en su quinto, cuarto parto, y ese útero no tiene fuerza para contraerse, porque es necesaria la contracción del útero para reducir la zona de inserción de la placenta, porque si esa zona no se cierra y esos vasos no tratan de hacer hemostasia al contraerse el útero, va a haber una hemorragia posparto importante y puede morir la paciente. Entonces, en muchos de esos casos de hemorragia posparto, se coloca también citocinón para contraer el útero y evitar esas hemorragias. ¿Okay? Yo tengo una duda, ¿por qué cuando van a inducir el parto y le ponen oxitocina, las mujeres que han tenido la diferencia de sin inducirle y sin no Y inducirle, de manera natural. dicen que es más fuerte, o sea que los dolores son mucho más fuertes? ¿Es porque no es progresivo a los niveles de Exacto, no es progresivo y es un dolor súper intenso. Incluso fuera del parto también generan una contracción uterina muy potente. Pues la dosis siempre es alta, ¿okay? de la sustancia. Y allí ese útero está full de receptores para el citocinón. Okay. Aquí les coloco cómo va progresando ese feto a medida que va descendiendo por el canal de parto. Aquí tenemos una presentación, la cabeza va bajando. Aquí en esta primera parte tenemos un cuello uterino que está cerrado. ¿Okay? A medida que la contracción. ¿Por qué les muestro esto? Porque gracias al reflejo de Ferguson, que es un ejemplo de retroalimentación positiva, se puede dar el descenso del bebé. No es solamente un solo momento de producción de oxitocina, sino que cada vez va a haber mayor y mayor producción de oxitocina. Al inicio del trabajo de parto, con ese primer bolo, si se quiere, de oxitocina natural, el útero se contrae y la cabeza va bajando, va descendiendo. Este cuello uterino, a medida que va bajando, miren cómo se va dilatando. Eso se le llama borramiento del cuello uterino, porque el cuello prácticamente se borra, desaparece, y el orificio cervical externo se dilata por completo, unos 10 centímetros. Poco a poco va descendiendo y ese estímulo mecánico comienza a liberar por el reflejo, ese neuroreflejo de Ferguson comienza a liberar oxitocina. Vemos entonces que la cabeza fetal sigue saliendo, aquí la dilatación ya es completa, pero a pesar de que tenemos ya mucha oxitocina en sangre, esta misma dilatación completa del cuello uterino y de la vagina comienza a liberar más, estimula más el reflejo de Ferguson y se produce mayor cantidad de oxitocina. Por eso es que es un proceso de retroalimentación positiva. ¿Y para qué es necesaria esa retroalimentación positiva? Para que esta parte del útero siga trabajando, se siga contrayendo y continúe el descenso del bebé. Sale el bebé y por supuesto el útero se queda con la placenta inserta y a nosotros contraer el útero le estamos reduciendo el área de inserción y eso favorece el desprendimiento de la placenta, que también es necesario, porque muchas veces las mujeres por atonías uterinas tienen retención última de placenta. Y esa placenta pegada allí lo que genera es sangrado muy grave, importante. Y ahí es cuando debemos utilizar el citocinón. ¿Okay? Miren cómo queda la placenta, todavía allí hay oxitocina, el útero se sigue contrayendo y al reducir su zona de inserción, ella se desprende y debe salir. Por supuesto, al salir la placenta, ya se acabó el estímulo mecánico y descienden los niveles de oxitocina. ¿Qué pasa en la glándula mamaria? Aquí tenemos una glándula mamaria normal, ¿ok? No preparada para la lactancia todavía. Tenemos los conductos galactóforos y los alvéolos mamarios, que esos son los que se van a llenar de leche. Ya aquí tenemos los alvéolos llenos de secreción láctea, ¿ok? Y los conductos ya prestos para su salida. En los conductos galactóforos vemos estas células que están aquí alrededor, que son células musculares. Esas son las células mioepiteliales de los conductos. Y esas células mioepiteliales allí es donde hay receptores para oxitocina. Esas son las que te van a contraer y al contraerlo, por supuesto, le van a provocar eyección de leche. ¿Bien? Eso incluso se siente. Si la madre tiene una lactancia importante, frecuente, cada
2-3 horas y por algún motivo la mamá no está con el bebé después de estas 2 o 3 horas, el reflejo se activa y hay contracción de esas células musculares. Ajá. Vemos aquí entonces la conexión madre-hijo que genera también la oxitocina, de allí que su acción también es de modificar la conducta materna del bebé. Aquí tenemos los mecanismos de acción de la oxitocina. Les dije al comienzo que la oxitocina tiene receptores de membrana acoplados a proteína G, tanto en músculo uterino como en las células miepiteliales. Al unirse la oxitocina a este receptor de membrana, sobre todo acoplándose a la subunidad alfa, se activa esta proteína G y seguidamente lo que va a haber es activación de una enzima de membrana que es la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, ¿qué va a hacer? Va a actuar sobre el fosfatidilinositol bifosfato y se obtienen 2 segundos mensajeros, el inositol trifosfato y el diacilglicerol, ¿verdad? El inositol trifosfato se encuentra en el citoplasma y el inositol va a actuar sobre el retículo sarcoplásmico. ¿Qué va a hacer en el retículo sarcoplásmico? Se va a unir a receptores y permitir la salida del calcio almacenado en este retículo. Es decir, que la acción final en general de la oxitocina al actuar sobre su receptor es incrementar el calcio intracelular en esas células musculares, porque el calcio me va a favorecer la interacción actina-miosina para que se dé la contracción. ¿Okay? Eso lo dijimos la vez pasada. Muy bien, pero esta no es la única fuente de calcio. ¿Okay? Esta es una fuente importante intracelular, pero también hay calcio extracelular, que la misma oxitocina también puede estimular su entrada, agregando mayor cantidad de calcio a la célula muscular. ¿Por qué se genera esta entrada o cómo se genera esta entrada? Aparentemente, le digo aparentemente porque esto es una acción secundaria de la oxitocina. Ya sabemos que la oxitocina actúa en estos receptores de membrana. También provoca despolarizaciones de la membrana, ¿okay? Por acción de los canales sobre los canales de sodio y potasio. Entonces, al despolarizar, abre canales de calcio que están en la membrana, que son voltaje dependientes. Cuando llegue esa despolarización, los canales de calcio se abren y permite la entrada de más calcio del medio extracelular. Así tenemos entonces una buena cantidad de calcio dentro de la célula muscular. El calcio se une a la calmodulina, formando el complejo calcio-calmodulina. ¿Por qué en este caso estoy hablando de calmodulina? Porque es músculo liso. Ya, muy bien. Entonces ese complejo va a activar una quinasa, ¿okay? de la cadena ligera de miosina, y esta quinasa lo que va a fosforilar las cadenas ligeras de miosina. Al estar fosforilada, esas cadenas ligeras de miosina se pueden unir a la actina y se da el proceso de contracción. ¿Okay? Ya ese proceso de contracción ustedes lo conocen. Otro elemento que también es generado por la fosfolipasa C es el diacilglicerol, que está en la membrana. El diacilglicerol va a activar una proteína quinasa C y gracias a una serie de cascadas de reacciones químicas se va a producir el incremento de la producción de prostaglandinas, específicamente PGE2. Y estas prostaglandinas también favorecen el fenómeno de contracción muscular. ¿Okay? También las prostaglandinas presentes en el semen, que les acabo de decir, generan contracción. Por eso es que en ese entonces a mí me parecía medio raro, pero es entendible desde el punto de vista bioquímico y fisiológico. Bien. Sin embargo, el diacilglicerol no solamente interviene en lo que es la contracción gracias a la producción de prostaglandina 2, sino que también favorece el crecimiento, la hiperplasia de las células musculares en el músculo uterino y en el músculo de la glándula mamaria. ¿Okay? Factores estimuladores para este reflejo de la bajada de la leche es la succión del pezón, es lo principal por parte del bebé. Ver, escuchar, oler al hijo, al lactante, también puede estimular la producción de leche. La dilatación del cérvix,
durante el mismo parto puede haber secreción láctea y el coito, como les dije yo, el acto sexual. ¿Y quiénes lo pueden inhibir? El etanol, los opioides, el estrés, todas estas, la adrenalina que representa esa situación de estrés me puede bloquear todo este fenómeno o este bucle de retroalimentación. Aquí tenemos el efecto de la adrenalina. Esta es un conducto galactóforo, la luz de un conducto galactóforo. Alrededor tenemos células miepiteliales, esta es una, y en estas células miepiteliales se encuentran estos cuadraditos que son los receptores de oxitocina. ¿Okay? La oxitocina viene por vía sanguínea, se libera, se une a su receptor y ya sabemos cómo actúa para provocar la contracción de esa célula muscular. ¿Qué pasa cuando la madre está en situaciones de estrés? Se libera adrenalina. La adrenalina, primero, sabemos que es un potente vasoconstrictor. Y al provocar vasoconstricción, disminuye el aporte de oxitocina a esas células musculares. Y segundo, ella compite por los receptores de oxitocina. Se pega allí a los receptores y no deja que la oxitocina tenga su espacio y por lo tanto no puede ejercer su acción de contraer esas células mioepiteliales de la glándula mamaria. Esta es una razón para que las madres deban estar en situaciones de relajación en el momento de la lactancia. ¿Ok? Este es el feedback positivo de retroalimentación que les he venido diciendo del reflejo de Ferguson. Los estrógenos ya sabemos que aumentan los receptores para oxitocina durante todo el embarazo. Esto es una pregunta que hacen muchísimo en ginecología y obstetricia, siempre, sobre todo los residentes malintencionados, no sé por qué ellos piensan que ustedes no se van a acordar, pero sí se van a acordar, ¿no? Que tenemos receptores increciendo a lo largo del embarazo, hasta que tengamos suficientes en el momento del parto para poder actuar la oxitocina. Entonces, al liberarse la oxitocina, gracias a este estímulo mecánico, se produce la contracción del útero, además hay liberación de la prostaglandina que producen más contracción uterina y esto provoca descenso de la cabeza fetal va dilatando y dilatando y dilatando todo el canal de parto y estos son estímulos mecánicos que nuevamente vuelven a actuar sobre el hipotálamo para secretar en la neurohipófisis mayor cantidad de oxitocina. Entonces, en vez de suprimir la producción de oxitocina, como son la mayoría de los fenómenos de control por retroalimentación, que son las negativas, aquí es una retroalimentación positiva. Otro ejemplo, ya les he dado dos a lo largo del endocrino, ¿okay? Que es el momento preovulatorio, ¿verdad? De cuando hay ese pico de LH con producción de estrógeno. Y el segundo es este. ¿Okay? Entonces tenemos la prolactina y la oxitocina, las hermanitas morochas. Por eso es que ¿para qué les digo esto ahorita? Porque muchas veces en la población general hablan, no, es que fulanita de tal, una conocida, durante el embarazo tenía secreción láctea. No es lógico, porque la prolactina va a ir aumentando a medida que se va aumentando, va pasando las semanas del embarazo. No es inmediatamente. Eso puede ser otra cosa, que la persona tenga una secreción ectópica de prolactina a nivel hipofisario, puede ser, y tenga un prolactinoma y exceso de prolactina en sangre, pero no producto del embarazo. Lo normal es que esta prolactina y esta oxitocina actúen al final del embarazo para favorecer la lactancia. La prolactina produce la leche, es la que sintetiza la leche, y la oxitocina es la que le inyecta, ¿okay? Y ambas, actuando en conjunto, favorecen la lactancia. ¿Okay? Ay, yo no sabía que iba a seguir. Ya. Todavía tengo más 10 minutitos. ¿Ah? No sabía. Seguro que era hasta oxitocina. Ok, la prolactina, ya sabemos que favorece lo que es la síntesis de leche. Eso se conoce como lactogénesis o galactogénesis. ¿Bien? Y tenemos aquí el eje hipotálamo, hipofisario, glándula mamaria. En el hipotálamo tenemos entonces
Recuerden que la prolactina tenía su propio estimulador hipotalámico y su propio inhibidor, ¿bien? Que era una de las dos excepciones. Entonces el estimulador de prolactina, la hormona liberadora de prolactina, actúa, pasa por el tracto hipotalámico fisario, el sistema portal, y a nivel de la adenohipófisis va a estimular la producción de prolactina, aumenta la producción y por supuesto va a favorecer la síntesis de leche. La prolactina va aumentando a lo largo del embarazo, favoreciendo en el momento que se necesita esa producción. Cuando ya hay producción de leche, aquí entonces va a haber una retroalimentación. Sin embargo, la prolactina también tiene su inhibidor. ¿Cuál fue el inhibidor que dijimos que era del prolactina? Dopamina, ¿no? Dopamina. La dopamina es el inhibidor de prolactina. Aunque se le llame factor inhibidor de prolactina, estructuralmente es dopamina, ¿okay? Químicamente. Y ella va a frenar la producción de prolactina. Miren aquí que el mismo estímulo que me favorece la producción de oxitocina también me va a inducir la liberación o la secreción de prolactina. Entonces la oxitocina interviene con la eyección láctea, que es lo que llaman también lactopoiesis. Y el estímulo es succión del pezón, ¿okay? Aquí yo a veces les menciono, porque hay mujeres que no están lactando, no tienen bebés, no acaban de parir, no están en ese periodo de lactancia, pero que en algunas ocasiones pueden tener secreción láctea, ¿okay? Eso se llama galactorrea. Esa galactorrea se puede presentar porque es muy frecuente ver la presencia de adenomas hipofisarios, es decir, tumoraciones en la adenohipófisis que involucran únicamente a las células productoras de prolactina, es decir, a las células lactotropas de la adenohipófisis. ¿Qué pasa con esos adenomas? Que esos adenomas son autónomos, es decir, ellos secretan sin control, ¿bien? No obedecen a ningún sistema de retroalimentación negativa como pueda suceder con la prolactina normal. Entonces, esta prolactina en exceso obviamente va a tener también su acción sobre la glándula mamaria de las mujeres y su acción sobre el eje hipotálamo hipófisis ovario. Estas mujeres no solamente tienen galactorrea, sino que también van a tener alteraciones de su ciclo menstrual, incluso pueden presentar amenorrea, es decir, ausencia de menstruación en algunos ciclos. ¿Por qué? Porque la prolactina va a inhibir en la adenohipófisis la producción de hormonas gonadotrópicas. La prolactina elevada inhibe FSH y LH. Si no hay esas dos gonadotropinas, no va a haber ciclo ovárico ni ciclo menstrual, ¿okay? Entonces, dependiendo de los niveles de prolactina, se va a frenar ese proceso y las mujeres que no están en este periodo de lactancia pueden tener amenorrea o alteraciones de los ciclos, es decir, o a veces les viene, a veces no les viene, etc. Y las mujeres que están en lactancia, sobre todo una lactancia, como les menciono yo, frecuente, importante, como alimentación exclusiva del bebé, esto es un mecanismo de control de la natalidad para ellas, porque por varios meses dejan de ver periodos menstruales, dejan de ver menstruaciones, son ciclos anovulatorios y hay muy poco riesgo de salir nuevamente embarazadas. Pero bueno, en esta viña del Señor, nada es descrito. Recuerden que medicina no es 1 más 1. Tenemos que siempre decirles que durante este periodo, sí, solo si la lactancia es importante, cada 2 horas, cada 3 horas, es decir, exclusiva, no se le puede dar nada al bebé aparte del pecho materno, ¿okay? Ahora, las mujeres que no están embarazadas y tienen galactorrea, pero tienen vida sexual activa, van a sumarle un estímulo sensorial a esa prolactina elevada y van a tener más galactorrea. ¿Por qué? Porque la succión del pezón, el acto sexual en sí, produce más prolactina, produce más oxitocina y pueden tener galactorrea. ¿Okay? Y eso no solamente se da en las mujeres, también se da en los hombres. Es más frecuente en las mujeres, pero también se puede dar en los hombres. ¿Te imaginas que esté botando? Ok, la oxitocina en el hombre
como dijimos, en los conductos deferentes sobre todo, vamos a encontrar receptores para la oxitocina y estos conductos van a contraerse favoreciendo la eyaculación durante el acto sexual y favorece el transporte del semen, ¿no?, que contiene los espermatozoides. Otras funciones de la oxitocina, puede disminuir el efecto que tiene cualquier estrés emocional o físico en el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, ¿ok? Sobre todo a nivel del sistema nervioso simpático, influye en la conducta materna, en la conducta sexual y alimentaria. Se habla que la oxitocina tiene efectos anorexígenos a nivel del sistema nervioso, interviene en la memoria, puede ser utilizada como método anticonceptivo, ¿okay?, sobre todo por la acción de la prolactina. En algunos desórdenes afectivos también pueden estar involucradas a estas hormonas. Puede tener efecto natriurético, recuerden que tienen también receptores a ese nivel, y a nivel cardiovascular disminuyendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Sí? Son efectos menores, pero ya están descritos. ¿Ah, no viste? Sí.